Rafael Barreiro, que es vicepresidente de la Federación, ahora presidente a cargo de la Federación de Entidades Vecinales. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? Bueno, siempre los títulos se van traspapelando en un verano caliente. Sí, el ritmo es mayor que el de la temperatura del ambiente realmente. Es cierto. Y bueno, sobre todo la última semana, los últimos 15 días fueron muy vertiginosos en cuanto a definiciones por la lista de precandidatos a concejales o los cargos para las elecciones provinciales de este año, de los convencionales constituyentes, que bueno, por ahí generó un poco de revuelo en el mundo político y también se cruzó con el ámbito de las vecinales. Sí, el año hay que asumir que el año va a estar asignado por el calendario electoral, nos guste o no nos guste a todos, y todo, de alguna manera, eh, el vecinalismo inserto en la política general de la ciudad va a estar sujeto también a esas cuestiones, así que hay picos de actividad o de tensión política que por su propio peso específico van a desplazar un poco las cuestiones cotidianas y bueno, hay que adaptarse, es lo que hay. Y bueno, quizás en el último tiempo, y hoy salió en el diario un artículo tuyo, se le criticó, quizás sobre todo a la figura del presidente o quizás también a toda la FEP, el hecho de que varios miembros de la Federación de Entidades participen también en la política partidaria como precandidatos a concejales y también a constituyentes en muchos casos, y bueno, el caso de Carlos Álvarez tal vez fue el más resonante en la última semana. Sí, nosotros, cuando estoy hablando de nosotros, es la conducción actual de la Federación de Entidades Vecinales, fuimos muy claros en su plataforma política para ir a las elecciones y en su accionar como conducción de la Federación. Nosotros consideramos que la política no debe entrometerse, la política partidaria no debe entrometerse en la actividad de los vecinalistas, y que los vecinalistas no deben tentar, sino deben mezclar el vecinalismo con la política partidaria. Y para eso propusimos concretamente que sea una de las modificaciones de las ordenanzas vigentes para tratar de normalizar y poner los puntos sobre las IES en ese tema. Porque, mientras tanto, a pesar de lo que uno sostiene conceptualmente, si las ordenanzas no lo prohíben, está permitido. Y si está permitido, nadie puede cancelar o censurar al otro porque decida, siendo vecinalista, ser un candidato en una lista política. No corresponde. Que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Que en lo personal, yo como tanta gente me siento muy incómodo cuando el vecinalista incursiona en la política partidaria, es una realidad. Ahora, Sí, claramente no hay incompatibilidades legales de ningún tipo. no hay incompatibilidades. Sostenemos que las debería haber, porque nos están pasando, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. No sabemos si estamos de un lado, si estamos del otro, y mientras no haya conflicto de intereses, está todo bien. Pero cuando hay conflicto de intereses, se suceden estas cuestiones, que yo les llamo de travestismo político. Pero que no suene despectivo, por favor, es una manera de cambiar de opinión. Se apunta más a lo discursivo. Claro, porque hay situaciones que hay que diferenciar también, situaciones que son prácticamente testimoniales, como es el caso de la mayoría de los vecinalistas que incursionaron. No tienen posibilidades concretas de, por más éxito que tenga su lista, de alcanzar. Posibilidades numéricas. Claro. Algunos de ellos, la diferenciación muy importante que hay que hacer, van a la lista que los invita como vecinalista y hablar de vecinalismo, como me consta que es el caso de Carlos Álvarez. Hay otras personas que van consustanciadas más con su partido político. O sea que tienen una trayectoria previa en ese partido. Tienen una trayectoria previa que hay que reconocerla, que nadie debería sorprenderse. Ahora, ¿cuál es el problema particular? La que más probabilidades tiene de acceder a una banca, que es muy concreta, es Mariana Bertolín. Mariana Bertolín trabajó en el seno de Federación durante meses con una interpretación de la realidad y una interpretación de lo que debía recibir o pedir el vecinalismo del municipio. Pero ahora está hablando por un partido político, o va a hablar por un partido político y un oficialismo en definitiva, que en la práctica muchas veces se opone
por diferente de opinión, claramente, y entra en conflicto con esa situación. Entonces, es difícil resolver eso, es difícil. Entonces, ese es el conflicto de intereses que habría que evitar con una norma que sea clara. Por suerte, en el caso de Mariana, a quien conozco y trabajé varios meses con ella, confío en su criterio, en su honestidad intelectual, para que sea un verdadero, si llega al Consejo, que sea un verdadero nexo entre el vecinalismo y el oficialismo, que es lo que está faltando. Pero las cosas son como son, hay que decirlas de esta manera. Entonces, volviendo, para resumir, que es incómodo, que es incómodo. A mí no me preocupa porque escuché mucho hablar de credibilidad. Nosotros, todo el mundo actúa y opina la verdad en forma demasiado sesgada, cada uno desde donde lo mira. Porque si vos ves el video del intendente hablando como concejal de seguridad y el video del intendente hablando de seguridad como intendente, vos decís, este hombre no tiene credibilidad. Y yo creo que no es así, no hay que sacarlo de contexto. Él está mirando el mismo problema desde dos lugares distintos. Hoy tiene la suerte de poder hacer esa síntesis y de la capacidad de él depende de llevarlo adelante, pero no lo tomo como una contradicción. Entonces, cuando un presidente dice, yo estoy en el vecinalismo y de repente aparece una lista de candidatos y la gente dice, no es creíble, hay que escucharle el derrotero y los resultados, porque si Carlos Álvarez el día de mañana se olvida del vecinalismo, yo voy a decir, me defraudó, no es creíble. Si Carlos Álvarez va a la política a hablar del vecinalismo y a defender el vecinalismo como vecinalista dentro de una lista, a mí me resulta totalmente creíble. Entonces, tengamos cuidado con el rótulo, porque fíjate lo que pasa con el periodismo. La gente dice, el periodismo esto, el periodismo lo otro. Todo el periodismo depende de la pauta. Entonces, ¿cuál es la credibilidad final que tiene un periodismo si depende de una pauta? Y sin embargo, hay un sector del periodismo que actúa muy honestamente y que actúa a conciencia y que muchas veces paga el precio de decir lo que siente que tiene que decir a pesar de la pauta. Entonces, no hay que generalizar en esa situación. También muchos casos de comunicadores que están dando el salto a la política, aunque Rafaela tiene una historia de muchos que habitualmente lo dieron, como Lolo Bauduco y tantos otros. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Lo mismo, entonces nadie se asusta de que un comunicador va a la política. Entonces, que alguien podría decir, pero ¿qué credibilidad tiene fulano de tal si ayer estaba en el micrófono y hoy está firmando dentro del oficialismo lo que el oficialismo propone? Y todos saben que estamos hablando de un consejo que es muy verticalista, no que delibera y toma sus propias decisiones. Entonces, y sin embargo hay que tolerarlo y hay que juzgar a la gente por los hechos que produce, no por la interpretación que uno hace de lo que ellos están por hacer. Uh-huh. Sí, en un contexto en el que, bueno, en cierta medida se pone en juego en el ámbito legislativo local esa mayoría automática que es por uno, con un concejal más que no responda al oficialismo, se desbalancea la cuestión existente hasta ahora. Bueno, a mí me gusta decir que se balancearía la cuestión. Sí. Porque creo que hoy está desbalanceada. Uh-huh. Eso no favorece un diálogo productivo. Las cosas se resuelven a sobrecerrado y eso no es bueno. No quiere decir que no se tomen buenas decisiones, quizás las decisiones que toman son las mejores, pero la falta de la discusión, la falta del disenso en el Senado y la falta de libertad de conciencia de cada uno de los concejales no es bueno. Entonces a mí me gustaría pensar que el Consejo se va a balancear si es que ocurre como uh-huh. normalmente ocurre, que los gobiernos, buenos o malos, les resulta muy difícil sostener las elecciones de mediano de tiempo, porque la gente vota con otro criterio, porque hay un desgaste. Esto es un hecho que no está condicionado a que el oficialismo lo haya hecho muy bien o lo haya hecho muy mal. Uh-huh. Es una realidad que ocurre en la política. Entonces, el sentido común indica que va a haber un replanteo, un rebalance de las fuerzas en el Consejo. No es una opinión
no es una expresión de deseo, no es la oposición, no es el oficialismo, es... Y también para eso existen múltiples instancias, en este caso diferentes diferentes poderes para poder balancear el poder en la ejecución y la toma de decisiones. Sin ninguna duda, de eso se trata la República, de la división de poderes. Entonces tenemos que estar muy atentos a practicarla y promoverla todos y cada uno de los días. Y por eso hace tanto daño que tengamos diferencias políticas y que las personalicemos, y que la justicia esté por un lado y que el Ejecutivo esté por el otro, y que los vecinalistas estemos por el otro. Estas son cuestiones que tenemos que estar muy atentos. No es nuestra opinión que debe ser resuelta, que debe ser sostenida, pase lo que pase, porque es mi verdad y mi conciencia. Es la atención que tenemos que tener todos a la convivencia. Quizás faltaría, como en otros países, que acá también se elijan los jueces, porque bueno, son el único poder donde no hay, bueno, está el Consejo de la Magistratura, pero es más indirecto el tema. Sí, bueno, yo no me siento capacitado para opinar sobre eso, pero en lo personal me encantaría que los jueces sean electos. ¿Qué sucede en otros países? Sucede en otros países. También cuando vos hablas de que un juez estaría bueno que sea electo, háblame de cuál es el sistema por el cual se los van a elegir, porque echa la ley, echa la trampa. Ah, sí, entonces, bueno, en todos los ámbitos. Claro, como en todos los ámbitos, pero en teoría, conceptualmente, me parecería muy, muy útil que haya un foco puesto en la performance de la justicia y no una inaccesibilidad de la gente una vez que el juez está en su lugar. Una democratización de este poder que hasta ahora sigue siendo por ahí el más casta de todos. Sí, me da miedo usar términos que fueron tan bastardeados, ¿no? Como de democratización de la justicia. Todo el mundo echó mano a conceptos que reflejan valores fundamentales, pero los usaron para las causas más particulares o los intereses más bajos. Pero sí, se trataría de la palabra democratización, si la rescatamos del mal uso o de la especulación, es una de las más lindas que tenemos. Y para ir cerrando un poco el círculo, no el micro, sino el espacio de las diferentes instancias que tienen que ver con la vida comunitaria, hay que señalar a la sociedad civil y sus organizaciones, la sociedad civil organizada, manifestándose, reclamando a las autoridades, pero también teniendo iniciativas propias, y dentro de ese esquema podemos incluir a la Federación de Entidades Vecinales, pese a que tiene su dependencia del Ejecutivo Municipal por ordenanza, pero es un fiel reflejo de lo que los vecinos están demandando, y la proximidad con cada uno de ellos es lo que cimienta en cierta medida la legitimidad de los voceros, que son los presidentes vecinales. Sin ninguna duda, ese es un tema, fíjate que es un tema que está también muy controversial y muy de actualidad, la famosa representatividad. La gente se levanta y dice, fulano me representa, fulano no me representa. Eso es falta de educación, eso es falta de formación política o formación dirigencial. ¿De dónde deviene la representatividad? La representatividad deviene de un sistema que está organizado para que los integrantes de un ente, una institución, se junten y resuelvan democráticamente por mayoría y con garantías constitucionales quién los va a representar. Entonces, se hacen listas, se llama una elección, se observa que la elección dé las garantías necesarias y se realiza la elección. Y el que es elegido es el que detenta la representatividad. Sin ninguna duda, entonces. Decir, en el caso particular, que esto lo conversamos, lo escuchamos todos los días, que a quién representa o a quién no representa Federación de Vecinales. La Federación de Vecinales representa a todas las vecinales. Decir que no las representa después de la elección legítima que constituyó las autoridades, es como que algún rafaelino diga, a mí mi intendente no me representa, porque yo soy parte del 46% que no lo quiere, o que no, entonces no es intendente, porque a mí no me representa. Eso es un error en términos conceptuales. Después, que cada miembro de esa institución esté conforme o esté desconforme con la conducción de la institución es otra cuestión. Y tiene a su disposición todos los medios, de nuevo,
legales, constitucionales, llamarlo como quiera, o a través de la ordenanza, para manifestar su desacuerdo y para ejercer todos los derechos que tenga, sea que esté de acuerdo o sea que esté en desacuerdo. Entonces son dos cuestiones distintas. Entonces, desconocer la representatividad de las conducciones de las instituciones no es bueno, es una mala práctica. Especialmente cuando se desconocen desde afuera. Porque una cosa es tener una diferencia con la actuación de la conducción de la institución y participar de la institución y con honestidad intelectual intentar modificarlas o hacer las sugerencias que corresponda o exigir los derechos que tenga, y otra cosa es hablar desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Entonces, todas estas cuestiones también son parte de lo que Federación puso, la conducción actual de Federación puso en las bases de trabajo de este periodo. La ordenanza debe contemplar esa situación, debe contemplar el tema de la formación, de la educación de los dirigentes, de levantar, lo dijimos hasta el cansancio, no es una frase hueca, elevar el nivel institucional de las vecinales es eso, es educar a los vecinos para que se formen como dirigentes que puedan entender bien estas cuestiones y todas las que corresponden y que actúen como tales. El mes próximo se comienza a desplegar el trabajo del observatorio que iban a lanzar desde Federación. Sí, justamente una de las cuestiones es esa. El observatorio político va a ser la instancia política para la discusión conceptual dentro del vecinalismo, de cara a una sociedad en la que está inserto. Todo el mundo pregunta, ¿pero qué van a hacer? Alguien una vez me dijo, pero eso es para mirar, me dijo algún dirigente, así estamos. Entonces, el observatorio es un ámbito de discusión teórica totalmente abierto, en el que no solo se va a invitar a los vecinalistas para hablar de política, todo lo que quieran, sin, como decíamos antes, sin mezclarlo con las actividades propias específicas del vecinalismo, y donde participan otras instituciones, porque ahí puede venir la universidad a hacer un trabajo o a exponerlo o a solicitar datos, ahí puede venir el colegio de escribanos a decir algo, ahí puede venir el centro comercial a hablar de política, aunque no les gusta y se cuida muy bien de tomar posición. Ahí puede venir el colegio de arquitectos, el colegio de abogados, puede venir cualquiera de las instituciones a hacer un intercambio cultural y teórico de una manera abierta y tolerante. Es algo que esté faltando tal vez en este momento, que es fomentar el debate público. Claro, fomentar el debate en serio, el debate de las cuestiones, sin cancelar al otro, sin enojarse con el otro. Y en ese ámbito de formación política, es donde aparece la escuela de dirigentes. Es un término, un título que parece muy rimbombante o exagerado. Tampoco nos vamos a dar que vamos a hacer una cosa porque no tenemos recursos ni nada, pero sí conceptualmente es el ámbito donde un dirigente vecinal puede entender cosas muy sencillas, nada de política rara. ¿Qué es una comisión vecinal? ¿Qué es una reunión? ¿Cómo se maneja una reunión? ¿Cuáles son los libros? ¿Por qué son los libros? ¿Qué pasa con la contabilidad? ¿Qué pasa con este tema que está de moda? ¿Qué pasa con una conducción y qué pasa con una cefalía? ¿Qué pasa con las cuestiones? Y dilucidar, ordenar, valga la redundancia, la ordenanza para que nos resuelva cuestiones en las que hoy estamos todos un poco en una zona gris por la obsolescencia del tiempo pasado. Y donde fundamentalmente, fíjate qué cosa rara pasa, vos decías, Federación depende del municipio. Yo me gustaría discutir eso. Creo que Federación y las vecinales dependen de sí mismas. Están reguladas, son una institución creada dentro de la municipalidad por ordenanzas municipales, pero son instituciones. Entonces, en un momento, fíjate lo que ocurre en un momento de conflicto, puede ser que una de las dos situaciones en conflicto, que es un gobierno municipal, no el Estado, un gobierno municipal y una institución como Federación de Vecinales, en un momento de conflicto, al Estado le toque ser juez y parte. Cuando vos lo mirás desde un punto de vista conceptual, eso es una cosa totalmente irregular. Y aparecen una serie de matices que no estaban previstos y que hay que
que hay que resolver. Y bueno, si bien el verano estuvo, como dijimos, marcado al comienzo por las cuestiones electorales, calculamos que los vecinos siguen teniendo sus mismas inquietudes, los mismos problemas de siempre, y también los reclamos a las vecinales y a la federación no cesan de llegar. Eso es lo que hicimos. Mientras tanto, mientras todos hablamos y teorizamos de esta manera y nos ocupamos de las... Sí, el funcionamiento como debería ser, como todos ideal. todos los días, el vecino se levanta, abre su puerta, tiene una calle, tiene un barrio afuera, necesita de los servicios, necesita de la educación, necesita de la seguridad, necesita de la salud y necesita de los servicios. Entonces, esas son las cosas específicas de las que hay que hablar. Esos son los objetivos de una vecinal. Está escrito en la ordenanza. Nuestra obligación es hablar de eso, plantear, asesorar, ayudar al gobierno en esa cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que cause molestia que Federación de Vecinales o las vecinales hablen de la alcaidía? Se toma como una ofensa. ¿De qué están hablando? Son oposición. Nada que ver. Nosotros estamos reflejando lo que sin ninguna duda, piensa la mayoría de los vecinos de Rafaela. Yo no quiero tener una alcaidía cerca. Y después piensan las chicanas. Que si es alcaidía, que si es cárcel. Es alcaidía, claramente, no es una cárcel. Pero ¿qué pasa? Si en una alcaidía vos ponés un grupo de gente, primero que no son gente que ayer estaba todo bien y hoy tiene un problema con la justicia y está a disposición del juez para ver cuál es su destino. Muchos son residentes y tienen causas previas, no es una población común. Segundo, se convierte en regional, porque lo explicó muy bien Cocochoni en estos días. Si el Poder Judicial tiene una cabecera en Rafaela de una amplia zona, si todas estas dependencias son regionales y la cárcel es regional, o la alcaidía es regional, va a haber una población que antes no había, que hay que esperarla. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente se amontona dentro de la alcaidía? No se amontona porque sean demasiadas las causas acá dando vueltas. Se amontonan porque la justicia es muy lenta. Entonces, si dentro de la alcaidía hay una persona que lleva 1 año o 2 años, no hay ninguna posibilidad que la alcaidía no esté repleta de gente. Entonces, la discusión es, ¿los fiscales tienen los recursos suficientes del gobierno provincial para resolver en tiempo y en forma la situación de las personas detenidas en la alcaidía? Yo creo que no tienen suficiente número de fiscales y que no tienen suficiente número de recursos. Después podemos discutir si el fiscal trabaja bien o trabaja mal, pero mientras no tengan los recursos que el sistema penal acusatorio demanda que una fiscalía tenga, las personas de la alcaidía se van a amontonar. Entonces, hay que hablar las cosas claramente, cómo resolverlo. Y segundo, la ubicación. A muchos, y me incluyo, no nos gusta la ubicación que tiene. Ahora, nadie se sentó a pensar en otra ubicación. Nadie se sentó a ayudar al gobierno a decir, bueno, no, a mí no me gusta esa, pero propongo tal otra. No es fácil, no es fácil. ¿Cuál es el error, a mi criterio, del gobierno? No haberlo consultado, no haberlo masticado suficientemente, no haberlo hablado con la gente, no haberlo hablado en un consejo, mandar un consejo que está acostumbrado a votar a sobre cerrada una resolución. Entonces, yo estoy seguro que si esto se hablara lo suficientemente bien y con calma, la conclusión no sería muy diferente y podríamos quizá cambiarle de lugar. Hay algunas alternativas. Porque yo hice ese ejercicio. A ver, soy muy piola para decir que no me gusta, pero si yo estuviera en lugar del gobierno, ¿dónde la pondría? Y no es tan fácil la respuesta. Entonces, estas cuestiones tienen que ser repensadas desde un punto de vista colectivo y con mayor apertura mental y no encerrarnos en nuestro rol específico o nuestra mirada sesgada o personal de las cuestiones. Así que bueno, sigue el trabajo de la Federación de Entidades Vecinales ahora a tu cargo como presidente, podemos decir, pro tempore, por ahora. Sí, van a pasar meses. Vamos a ver cómo continúa esta historia, pero por lo pronto, ¿cuál es el plan de ruta de la Federación de Entidades Vecinales? El plan de ruta de federaciones, vamos a dejar constancia, vamos a explicar, vamos a resolver esta supuesta crisis en la que entró Federación después de todos estos dimes y diretes públicos.
las crisis como ese lugar común que todos dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Federación está hoy internamente mejor que nunca y los proyectos casi como que se amontonan, porque está el plan de nuestra sugerencia, para no ser soberbio, nuestra sugerencia sobre la seguridad a partir de marzo. Por eso decimos, cuando se acallen un poco los ecos de todo este bullicio preelectoral, el plan de seguridad. Nosotros estamos también actuando fuertemente hasta donde podemos en el ámbito del Instituto de Desarrollo Sustentable. Estamos muy preocupados por el manejo global del agua en la ciudad. Lo hemos fundamentado, creemos que estamos a contramano de las últimas tendencias mundiales. De nuevo, no es culpa de nadie y no quiero sacarle mano a nadie, quiero que reflexionemos entre todos la dirección a la que vamos. Pero bueno, y así como hablamos del agua en la cuestión ecológica, hay todo una mirada que hay que tener más amplia y resolutiva sobre ese cinturón que rodea la ciudad, esas 800 hectáreas, de las que lo único que nos ocupamos de hablar es si agroquímicos sí o agroquímicos no, pero representan toda otra problemática ambiental de la interfase campo rural y la problemática de la planificación a futuro de la ciudad. Estamos hablando nos preocupa mucho el tema de educación, como siempre, ¿no? Salud, seguridad, educación. Hoy estamos hablando de seguridad, salud y un poquito de educación. Nosotros creemos que habría que hablar de educación, salud y seguridad algún día, si estuviéramos bien. Entonces, dijimos de seguridad. De educación, estamos muy contentos por el anuncio de las 9 aulas que se van a construir, pero nosotros necesitamos 9 escuelas. Que nadie se enoje, necesitamos 9 escuelas. Y eso es lo que señalamos. Si dentro de las posibilidades se puede hacer algo más para pensar en 9 escuelas y no 9 aulas, tanto mejor. Vamos a agradecer y aplaudir más todavía. Una escuela más ayudaría mucho. Cualquier cosa ayuda, es la actitud, es la tendencia, es la dirección en que se desarrolla. Entonces, si yo miro para abajo, estoy limitándome. Si yo miro para arriba, aunque sea demasiado ambicioso, no todos los objetivos se pueden lograr, pero los objetivos tenés que plantearlos. Y en salud estamos cada vez más insertos en el Consejo de Administración del SANCO y ya estamos esperando que los funcionarios vuelvan de sus vacaciones. Nos vamos a meter de lleno, en la medida que nos permitan, en la participación de los periféricos, que son los más importantes, porque hay que entender que el hospital, que es una obra espectacular y que ojalá se termine, pasa a ser regional, prácticamente sale de la esfera del SANCO. Y la gente no puede, no va a poder, ni tiene que ir a la guardia del hospital por las cuestiones cotidianas de salud, tiene que ir a su SANCO periférico, hay que hacer todo un trabajo de educación. Pero para eso, el SANCO periférico tiene que funcionar, no tiene que tener un médico que vaya un ratito y que después se vaya, o un administrativo que no esté, y a su vez la gente tiene que aprender a demandar a ese periférico de una manera correcta, no desde su idea personal de asistencia de salud. Entonces hay toda una tarea también en el área de salud que Federación va a hacer. Uh-huh. Así que esos son parte de los proyectos, sin hablar de estas cuestiones de fondo que decimos siempre. Nosotros seguimos mirando de reojo y sostenemos la cuestión, la asistencia económica que pensamos que el municipio tiene que dar a las vecinales. Acá hubo una controversia que ocultó las diferencias conceptuales. Se hizo una propuesta para el presupuesto, fue rechazada. Uno de los argumentos es que, lo dijo el concejal Rolando, la propuesta municipal era superadora. Transcurrieron 2 meses. La propuesta de las vecinales hubiera representado que en este momento las vecinales estuvieran sin deudas de servicios y hubiera 6 vecinales con edificios arreglados o en marcha. Y de la otra manera no vemos nada. Si alguien nos explica qué es la que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo y que representa una cuestión superadora, nosotros vamos a estar muy conformes. Mientras tanto, seguimos insistiendo que este año hay que tomar nota de la diferencia de lo que es la propuesta que nosotros habíamos hecho, que era un cambio de paradigma, una política de Estado respecto de la financiación de las vecinales. Quizá no tuvimos tiempo, quizá no supimos explicarlo bien.
No estamos diciendo son muy malos porque no nos llevaron el apunte. Asumamos que quizás no lo explicamos bien o no hubo tiempo, porque estos cambios que propone Federación son ambiciosos. Entonces hay que tener calma y saber que es un proceso. Esto no se resuelve en un mes ni en 6 y no se va a resolver en un año. Son cambios de fondo, cambios que, como todos los cambios, mueven a la gente, a todos desde su zona de confort y todos se sienten incómodos y la reacción inicial es matar al mensajero. Cosa que es una tontería. Los cambios institucionales llevan tiempo. Claro, lleva tiempo. Así que estamos bien, somos muy optimistas. Necesitamos de cambios importantes, estructurales, como estas cuestiones de las ordenanzas y esas cosas, pero eso es un trabajo de fondo. Mientras tanto, como bien vos dijiste, todos los días nos levantamos por la cuestión cotidiana de todos y cada uno de los vecinos, que en definitiva es nuestra función, porque en lo político nosotros estamos para ayudar, para asesorar y para colaborar a quienes tienen que tomar las decisiones y ejecutarlas. En realidad nuestra naturaleza está sentada al lado de, en el caso de Federación, de la vecinal y por forma transitoria de cada uno de los vecinos. Así que bueno, muchas gracias Rafael por acercarte a conversar. Este fue otro micro de los habituales de Vecinales en Foco, que está teniendo a la FEP como protagonista desde el año pasado. Creo que ya son 15 los programas que tuvimos hasta ahora, y siempre la idea es acercar a los vecinos y a los oyentes. Sí, nos tienen mucha paciencia a ustedes, les agradecemos. En realidad este programa es para hablar del vecinalismo y de las vecinales. Nos está llevando demasiado tiempo las cuestiones políticas a nuestro gusto. Hoy teníamos un invitado especial que era el presidente de Villapodio. Por circunstancias personales hubo un problema esta mañana que no pudo concurrir, pero queda abierta la institución para la próxima oportunidad. También teníamos mucho interés y ustedes como editorial nos hicieron saber que había mucho interés por hablar de la cuestión de la posta sanitaria de Villa del Parque, es decir, cuestiones concretas de la gente. También por una cuestión de agenda queda a disposición la gente de Villa del Parque para llegarse a la radio cuando ustedes tengan un huequito y poder tratar el tema. Así que bueno, Rafael Barreiro, presidente a cargo de la Federación de Entidades Vecinales, dando el panorama del vecinalismo y de la federación en este momento. Nosotros vamos a un breve corte, ya seguimos con más punto de partida. La Pelu